Amigos del Ciudadano, un cordial saludo. En esta ocasión dialogaremos con el ministro coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad, Santiago León, quien nos ha recibido en su despacho en la capital de la República para analizar la gestión de esta cartera de Estado durante los 6 años de la Revolución Ciudadana. El ministro Santiago León, quien ha ejercido varios cargos en este gobierno, ahora tiene la dura responsabilidad de llevar adelante el sistema productivo del Ecuador. Ministro, gracias por atender al ciudadano, gracias por recibirnos en su despacho. ¿Cómo ha sido la gestión en el sector de productividad, empleo, competitividad del gobierno nacional? ¿Cuáles han sido los mayores logros en estos 6 años de Revolución Ciudadana? Oh, muy buenos días y muchísimas gracias por la visita, realmente el gusto es todo mío. Y bueno, por supuesto, conversar de todo lo que hemos avanzado y creo que es muchísimo, es muchísimo. Si nos vemos los indicadores, tenemos las tasas de desempleo más bajas de la historia, 4.6%, tenemos un crecimiento económico no petrolero. Y a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación, porque realmente cuando hablamos del crecimiento no petrolero es cuando estamos hablando de la industria, estamos hablando de la producción. Recordemos que el petróleo es netamente extracción, pero cuando hablamos del sector no petrolero estamos hablando de empleo, estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de diferentes sectores. Y solo por darle una cifra, el año pasado crecimos al 8.8% del sector petrolero, no petrolero, perdón. Y esto luego de un buen año de crecimiento, es decir, venimos por una buena senda de crecimiento económico, un buen momento económico y que definitivamente hay que aprovecharlo. Y lo más importante, y lo que más nos interesa como gobierno nacional, y lo que más le interesa a la sociedad es que este crecimiento económico vaya acompañado de justicia social, vaya acompañado de bienestar, es decir, que los ecuatorianos, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan un mejor nivel de vida. Y en ese sentido es indiscutible, hemos reducido la pobreza en 7 puntos, la pobreza extrema en más de 10 puntos, es decir, estamos con indicadores bastante interesantes. Y si vemos también el consumo de los ecuatorianos, si ahora los ecuatorianos, la familia promedio, el ingreso de sus hogares les permite cubrir la canasta básica, que finalmente es lo más importante. Recordemos que hasta antes de este gobierno los ecuatorianos alcanzaban en promedio a cubrir el 60% de su canasta básica. Tan solo el 60%, imagínense, había un 40% de necesidades básicas no cubiertas. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya para el 2013 se proyecta que esas necesidades se cubran en un 103%. Ministro. Son indicadores indiscutibles de lo bien que estamos. Obviamente reconocemos que hay muchísimo por hacer, hemos avanzado, pero no se puede desconocer, no se puede tapar el sol con un dedo todo lo que la Revolución Ciudadana ha logrado en bienestar de la ciudadanía. Alcances que están a la muestra de todo el país, pero vamos punto por punto. Este crecimiento de la productividad del sector no petrolero corresponde a qué espacios para que la ciudadanía conozca que no solo el Ecuador ha obtenido los recursos precisamente por el petróleo, sino que existen, y las obras que se dan es precisamente porque sectores productivos han crecido. ¿Cuáles? Por supuesto, de hecho cada vez nos volvemos menos dependientes del petróleo. Evidentemente somos una economía que todavía tiene grandes exportaciones de petróleo y está bien, hay que aprovecharlas, pero cada vez nos volvemos menos dependientes de eso, lo cual es altamente positivo. Tenemos varios sectores de la economía que han crecido enormemente. El sector, por ejemplo, de la construcción, crecimiento de más del 20%. Veamos sectores más particulares como por ejemplo el calzado. Gracias a la política de este gobierno, las ventas del calzado ecuatoriano subieron en un 200% de un año al otro, igual el sector textil. Es decir, hay un sinnúmero de ejemplos. Yo creo que la economía en general está bastante bien. De nuevo, hay muchísimo por hacer todavía, pero creo que hemos logrado bastante. Y también es importante anotar por qué. Muchas veces se dice que el gobierno de la Revolución Ciudadana sube impuestos, que las reglas no están claras. No es cierto, no es cierto. Mire, tal es así que como nunca antes este gobierno se ha preocupado de la competitividad sistémica, es decir, darle un buen ambiente de negocios a los empresarios. Ejemplos, antes de este gobierno 10% adicional a la tarifa eléctrica industrial para electrificación rural. Este gobierno la eliminó.
el costo de las materias primas y bienes de capital, habían tan solo 400 partidas arancelarias que se importaban con 0% arancel. En este gobierno ya estamos casi en 3.000 partidas arancelarias de materia prima y bienes de capital que 0% arancel. Otro ejemplo, el costo también en importaciones y exportaciones se redujo 75 millones por eliminación de verificadoras, 75 millones directo al sector importador, industrial, etcétera. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos. Bueno, ¿cómo no hablar de las carreteras? Más de 8.000 kilómetros de carreteras reconstruidas y construidas, puentes, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas. Ahora, en el 2016, gracias a la gestión de nuestro querido exministro Jorge Glass y ahora candidato a la vicepresidencia, tenemos la posibilidad de no solo ya no importar energía y no solo generar energía cara, sino que ahora vamos a tener una energía mucho más barata, renovable, mucho más amigable con el medio ambiente y además el Ecuador con capacidad de exportar electricidad. Veamos todos los cambios que significan también, insisto, una mejor competitividad sistémica para los empresarios. En estas condiciones, obviamente, es mucho más favorable hacer negocios, es mucho más probable que las empresas sigan creciendo y que también exista mucho más emprendimiento en el país, que empiezan a aparecer estas pequeñas y medianas empresas que también y evidentemente le hacen mucho bien a la economía. Y además, como todo va concatenado, todo va unido, a mayor producción hay mayor empleo, hay mayores fuentes de trabajo que se han creado, se ha llegado al trabajo digno, a la no precarización laboral. Y eso es lo más importante. Lo más importante no solo es que hemos crecido en empleo, es decir, no solo que los ecuatorianos tenemos mayores posibilidades de empleo, insisto, la tasa de desempleo es la más baja de toda la historia democrática del país, sino que también es un empleo de calidad, es un empleo con acceso a seguro social. Pasamos de un 40 a un 60% de afiliados, gente que ahora tiene la posibilidad de un crédito hipotecario, es decir, tener vivienda, a una jubilación digna, a un crédito quirografario, atención médica a través de los hospitales del Seguro Social. Es decir, no solo que hay un crecimiento económico, sino que hay un crecimiento económico basado en el bienestar de la gente, que finalmente es lo más importante. De nada sirve un crecimiento económico si finalmente no somos los ecuatorianos los que tenemos un mayor bienestar. Y además, a través de este empleo, de esta generación de recursos, a través del sueldo para los trabajadores, se puede llegar ahora a una cobertura del 99% de la canasta básica y se pretende llegar al 103%. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente porque tenemos estos mecanismos de transferir las riquezas, el ingresos del capital al ser humano. Y eso es lo más importante. Mira, hasta cuando se medía esto en el Ecuador, de los ingresos que tenía el país, de la remuneración, el 80% se iba al capital. ¿Qué es irse al capital? A renta, a utilidades, etcétera. Y tan solo el 20% de toda la generación de ingresos a las personas. Y preguntémonos, ¿qué es más importante, las personas o el capital? Evidentemente las personas es lo más importante, debe ser el centro de la economía. Y eso es justamente lo que estamos cambiando. Bajar los costos de producción, los costos de préstamos, por ejemplo. Claro, a nadie le sorprendía tasas de interés en dolarización del 20-25%, pero claro, tratar de subirle el salario a los trabajadores que empleadas domésticas ganaban $75 era impensable. Esa es la mentalidad que debemos cambiar y es lo que ha venido logrando la Revolución Ciudadana, justamente transferir de esos ingresos que sean mayor proporción al ser humano. ¿Cómo lo logramos? Con herramientas como por ejemplo el salario digno. Esto es una herramienta poderosísima y creo que inédita en el mundo. ¿Qué es lo que decimos? Ninguna empresa puede declarar utilidad, es decir, rentabilidad al capital, si primero todos sus trabajadores no tienen un salario digno, que es mucho más del salario mínimo. El salario mínimo, como su propio nombre lo indica, es el mínimo aceptable para que las personas puedan trabajar, pero no necesariamente es el digno, no necesariamente es el adecuado para que puedan tener un buen nivel de vida. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Perfecto, hay un salario mínimo que hay que respetarlo, pero las empresas no pueden declarar utilidades, no pueden repartir ese dinero al capital si primero no le reparten a los seres humanos, a las personas con un salario digno. ¿Cómo se viene cumpliendo aquello? Se viene cumpliendo perfectamente. El año pasado ya se pagó el salario digno, este año se va a volver a pagar. ¿Cómo funciona? Al final del año, cuando la empresa va a declarar utilidades, antes de poder declarar utilidades, tiene que revisar su rol y ver si todas las personas alcanzaron el salario digno, que básicamente es la canasta básica dividido para los perceptores de las familias, que es 1.6 en la actualidad, es decir, en la actualidad no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero aproximadamente unos $390, $400. Y con eso
reparte primero para que todos sus trabajadores, obviamente lo anualiza, y para que todos los trabajadores hayan recibido por lo menos esa cantidad durante el arte, etcétera. ¿Se ha concienciado ya el sector empresarial de este salario digno? Es decir, hay un mayor flujo de ideas entre gobierno y empresarios para poder llegar a esa concienciación por parte del empresario. Por supuesto. Y mire, y esto es algo importante destacar. A veces se quiere dar a entender de que empresarios y gobiernos somos enemigos y no es así, no es así. Tal es así que la política de este gobierno y de este ministerio en particular siempre ha sido una política de puertas abiertas, de diálogo constructivo, porque finalmente lo que nos interesa es el desarrollo del país y por supuesto que se necesita el sector privado para el desarrollo del país. Por supuesto que se necesita el sector privado para la generación de empleo, pero evidentemente con buenos empresarios que cumplan con las éticas mínimas como es el pago de salarios adecuados, el pago de impuestos, cuidado del medio ambiente, responsabilidad con la sociedad y sus consumidores. Y con esos empresarios nos hemos sentado a dialogar. Evidentemente hay en cosas que no nos llegamos a poner de acuerdo, pero en la gran mayoría nos ponemos de acuerdo. Tal es así que este año tuvimos una gran reunión de empresarios con el presidente, con los ministros y empresarios nos reunimos constantemente, trabajamos muchas cosas en conjunto y es bueno porque hemos logrado y nos damos cuenta que hay mucha parte del sector empresarial que ha tomado conciencia de esto y ya no discute el salario digno, ya no discute que el salario mínimo, que si lo podemos subir o no, ya nos damos cuenta que la competitividad de la empresa jamás va a ser en base a la explotación laboral. Eso no lo vamos a permitir como el gobierno nacional y los empresarios están conscientes. Entonces buscamos competitividad por otros lados, por otros mecanismos, de nuevo, ¿no? Buena infraestructura, carreteras, conectividad logística internacional, etcétera. Sin embargo, existe todavía un ala del sector empresarial representado en las cámaras principalmente, que todavía es renuente a este tipo de diálogos. Yo creo que queda muy poco, yo creo que queda muy poco de eso y realmente si logro identificar uno o dos que tengan esa oposición, más que empresarios son políticos, que quieren hacer política. Ajá. Los verdaderos empresarios, los que están preocupados por la productividad, por sus empresas, están dispuestos a trabajar con el gobierno nacional para construir en conjunto el país que todos queremos el sueño ecuatoriano. ¿Quién puede negar eso? Ministro, otro de los logros y de las preocupaciones del gobierno nacional durante estos 6 años ha sido buscar vías alternas para que los productos, la producción nacional pueda también extenderse en otros mercados. Por eso se han creado los ejes multimodales, el eje multimodal Manta-Manaos, el eje logístico del sur. Estos son también logros que, ¿cómo los ha catalogado hasta el momento el gobierno nacional? Por supuesto, mire, creo que algo que caracteriza a este gobierno también es romper paradigmas y hacer cosas que antes eran impensables y sin embargo con la fortaleza y el apoyo político de la ciudadanía hemos logrado grandes cosas, renegociación de la deuda, por ejemplo, etcétera. Y en este tema en particular, mire, tenemos a Brasil a un lado, pasando por Perú y Colombia incluso, y se había invisibilizado, solo veíamos los mercados del norte, la Unión Europea, que evidentemente son importantes y hay que seguirlos potencializando. Pero tenemos al lado un país con más de 200 millones de habitantes, que es un mercado interesantísimo y podemos llegar por nuestra Amazonía, y eso no se lo hacía. Por eso empezamos estos proyectos que en realidad lo denominamos Manta-Manaos por un inicio, pero más que Manta-Manaos yo lo denominaría el Gran Proyecto Pacífico Atlántico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Utilizando los 4 puertos fluviales que tiene el país, Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, y conectarlos hacia la región sudamericana a través de nuestros puertos fluviales. Hemos empezado desde Puerto Italia, navegando por el río Napo, eso lo empezamos en el 2011 y ya llevamos como 14 viajes, y justo el mes pasado empezamos desde Puerto Morona, desde la provincia de Morona, navegando por el río Morona, y también ya se hizo un viaje, llegó de una manera exitosa, esa pasó por Iquitos, llegó hasta Leticia Tabatinga, desde Puerto Italia también se llega hasta Leticia Tabatinga, que es una ciudad de una frontera tripartita entre Colombia, Perú y Brasil. Luego de eso llegamos hasta Manaos, y de Manaos se puede llegar a Puerto Belén, que está en el Atlántico, es decir, estamos hablando de una verdadera integración regional, obviamente generando un comercio. Miren, yo estuve navegando en el río Morona, entrando justamente con la barcaza, haciendo la ruta, no completa obviamente, es una ruta bastante larga, como de 10 días, pero estuve en el inicio y veía Tiwinza, por ejemplo, y yo decía una reflexión, ¿no? Qué bestia cómo han cambiado las cosas en el país. Antes eso era una zona de conflicto. Así es. Ahí era una zona de conflicto y ahora nosotros estamos abriendo mercados donde antes solo habían conflictos. Zona intransitable. Intransitable. Y yo decía, qué absurdo, ¿no? ¿Cuál ha sido la inversión en estos ejes?
Bueno, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que se ha invertido, digamos, no exclusivamente para estos ejes, pero para lo que sirve para estos ejes estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos conectando con carreteras, estamos hablando de estudios de navegabilidad por los ríos, estamos hablando del desarrollo de los puertos fluviales, estamos hablando de la inversión también en los puertos marítimos. Y lo más importante de esto es que esto nos da una gran posibilidad de ser un gran eje logístico para toda la región y una gran conectividad con el Asia. Mire, si nosotros sumamos el Asia, o digamos particularmente China, si sumamos China con América Latina, estamos hablando de 1/3 de todo el mundo. Imagínense la potencia que podemos ser juntos. Y eso es importante también verlo, no seguir dependiendo, no seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Hay que seguirlo haciendo, pero pensando en mayor posibilidades, diversificación de mercados, diversificación de producción, y justamente por eso también nos hemos planteado la política de transformación productiva, que justamente va encaminado a eso. Es verdad, hemos avanzado muchísimo haciendo lo mismo de siempre, pero ya es hora de hacer cosas diferentes, cosas que nos ayuden a dar ese gran salto en una verdadera transformación productiva para tener un crecimiento económico sostenible y de largo plazo. En este sentido de los ejes multimodal Manta-Manaos, o como ya ha manifestado el ministro, que conecta el eje Pacífico-Atlántico, y ahora existente ya el eje logístico sur, observemos un video en donde los propios empresarios son los que dan sus voces, sus testimonios de los beneficios de este eje logístico sur. En julio de 2010, un viaje por el río Napo hizo historia. Navegando por el Cauca Ñan, la Morochita demostró la efectividad y potencial de este eje logístico de la ruta Manta-Manaos. Partiendo del puerto de Italia, transportó 500 toneladas de materiales de construcción, pescado en conserva y aceite. La Morochita se desplazó por la Amazonía del Perú hasta Leticia, donde este puerto colombiano hace frontera con Brasil y Perú. La zona productiva número 6 incluye Azuay, Cañar y Morona, Santiago. En estas provincias operan reconocidas fábricas que concretaron un viejo anhelo: exportar hacia competitivos mercados externos. Lo que genera nuestra industria nos interesa que sea reinvertido en nuestro país, en nuestras propias industrias, generar más fuentes de trabajo, creer en los ecuatorianos, creer en que el Ecuador puede y debe estar al nivel de cualquier país del mundo, y demostrarles de que la única diferencia con los grandes productores era básicamente la posición geográfica. Que políticamente se ha demostrado esa voluntad positiva. Y cuando esa voluntad y decisión está tan clara, tan evidente, pues nosotros tenemos la tranquilidad de que las cosas se van a dar. En el caso del cemento, la antigüedad de la empresa, el tiempo de permanencia en el mercado, nos da la experiencia y la solvencia de decir de que estamos produciendo un producto de la más alta calidad. Pensábamos incrementar la producción para el sur del país, pero la visión que nos ha permitido el Ministerio de Industrias y el coordinador de la producción de tener esta alternativa ha resultado para nosotros ideal. Es abrir las puertas de la empresa y del país hacia otros mercados, que creo que siempre va a estar dentro de nuestras prioridades. Nos han levantado la autoestima, nos han hecho sentir que podemos ir más allá de nuestras fronteras y satisfacer las necesidades hasta de otro país. Estos productos viajaron desde la zona 6, selva adentro, para, continuando su viaje, a través de la nueva ruta fluvial del eje logístico sur, que empieza en el fronterizo Puerto Morona en Ecuador, y a través del río peruano Marañón, culmina la travesía en Iquitos, la ciudad más grande del departamento de Loreto, en Perú. Tras la esperada inauguración de la ruta y luego de la alentadora experiencia del año pasado, finalmente la barcaza ecuatoriana Cauca Ñambi zarpó por aguas ecuatorianas con destino al vecino Perú, este nuevo frente comercial. Esta nueva y exitosa experiencia fortalece el real potencial comercial entre el Ecuador y el mundo, que está hallando alternativas comerciales y logísticas que posicionan al país dentro de un escenario competitivo global. Son los testimonios de los empresarios que se ven beneficiados por esta apertura de mercados,
por esta nueva ruta por donde pueden intercambiar, enviar sus productos hacia otros mercados. Y usted manifestaba, ministro, que hay mucho más por hacer. El cambio de la matriz productiva que se viene realizando también tiene nuevas perspectivas. ¿Cuáles son esas? Por supuesto, bueno, tenemos cuatro ejes, clarísimos en el cambio de la matriz productiva. La primera tiene que ver con la diversificación de la producción, es decir, hacer nuevas industrias, generar nuevos tipos de negocios. Y hay algunos ejemplos. Justo esta semana estuvimos lanzando el programa de reforestación comercial. Antes no se hacía en el país una verdadera industria de reforestación con fines comerciales, es decir, exportación de materia prima, sustitución de materia prima también, porque puede servir esto para la industria del papel, etc. Y lanzamos un programa de incentivos sumamente fuerte, en el cual el Estado está invirtiendo 300 millones de dólares, pero invirtiendo, no gastando, porque esos dineros regresan con mucho más beneficios al Estado luego de los periodos de extracción que hay de la madera. Además que tiene un sinnúmero de externalidades positivas, como por ejemplo generación de empleo rural, generación de empleo de calidad, además de todo el cuidado del medio ambiente. Y esto es un ejemplo de una nueva industria que estamos desarrollando. De la misma manera, maricultura, industrias estratégicas como una siderúrgica que puede potencializar el desarrollo industrial del país, la misma petroquímica, etc. Esa es la primera línea, la diversificación productiva. La segunda tiene que ver con la generación de valor agregado. En el país hemos sido expertos, por decirlo de alguna manera, a exportar materia prima. Tenemos materia prima de calidad, pero no la hemos sabido aprovechar para también exportar bienes terminados. Con esa misma materia prima. Con esa misma materia prima, el ejemplo calamitoso, tragicómico, como es el cacao, 80 años siendo los principales exportadores de cacao del mundo, el mejor cacao del mundo. Sin embargo, hace poco recién estamos haciendo un buen chocolate. Y si nosotros vemos el valor del chocolate, del cacao en el chocolate de $1, 12 centavos es el cacao, es decir, solo 12 centavos le toca al Ecuador, teniendo la mejor materia prima del mundo. Eso es inaudito y por eso estamos trabajando. No solo hablemos del cacao, hablemos de frutas, para no solo exportar la fruta, sino mermeladas, concentrado de frutas, etc. Esa es la segunda línea, generar valor agregado a nuestra materia prima, que insisto, tenemos materia prima de calidad. ¿Y la tercera? La tercera tiene que ver con la sustitución de importaciones, sustitución selectiva de importaciones. Es evidente, un país no puede producir absolutamente todo, pero hay cosas que fácilmente se pueden hacer en el país y cosas que incluso hacíamos. Yo ahí a veces pongo el ejemplo del café. Usted sabe que nosotros importamos 100 millones de dólares de café al año. 100 millones de dólares de café para generar un café soluble y exportarlo. Pero teníamos nosotros la materia prima. Gracias a algunas políticas neoliberales que mejor no recordarlas, se exterminó la producción de café en el país. Ahora estamos volviendo, estamos generando incentivos suficientes, incluso tenemos un programa de semillas bastante fuerte para volver a sembrar café en el país. Y así un sinnúmero de ejemplos, productos de limpieza. En el país importamos 63 millones de dólares en papel higiénico, por ejemplo, y podemos hacer el papel higiénico acá, de hecho lo hacemos. Y así un sinnúmero de ejemplos, es decir, seleccionar inteligentemente aquellas cosas que podemos hacer aquí en el país siendo competitivos y también para internacionalizarnos. Y finalmente, la última línea tiene que ver con mejorar nuestra oferta exportable y ser mucho más productivos también. Si bien es cierto, tenemos productos conocidos mundialmente por nuestra calidad, como por ejemplo nuestro banano, nuestras flores, nuestro camarón, no necesariamente somos los más productivos. Podemos tener mucha mayor productividad utilizando la misma tierra. Además, que esto es importantísimo para incluso sacar de la pobreza al sector rural. A veces hablamos que al sector rural hay que darle más tierras. No necesariamente. Si, por ejemplo, un productor de su pedazo de tierra saca 5 quintales de papa y mañana con tecnología, semilla certificada, son cosas que el Estado puede romper esas barreras, ayudándole a ser mucho más productivo. Y en vez de sacar las 5 quintales de papa, saca 10. Automáticamente le estamos generando un mayor ingreso a ese productor, a ese campesino, lo estamos haciendo mucho más competitivo, estamos haciendo que sea mucho más sostenible en el tiempo y evidentemente trayendo beneficios y bienestar para sus familias. Así que esas son las 4 líneas estratégicas: diversificación productiva, generación de valor agregado, selección sustitutiva de importaciones y finalmente mejorar nuestra productividad y nuestra oferta exportable. Con lo cual el país ya continúa, sigue en marcha y sigue creciendo en aspectos de productividad, de empleo y de competitividad. Ministro, le agradecemos por recibir al ciudadano. No, encantado, muchísimas gracias. Gracias al ministro Santiago León, él es el secretario de la cartera de Estado de Coordinación de la Productividad
Empleo, Competitividad, en este diálogo a través de El Ciudadano. Volveremos desde otro despacho ministerial para conversar con los responsables de este cambio que vive el Ecuador.